Hola, ¿qué tal andas? Soy Manuel Krutwig. Mira, verás, este pasado septiembre me han invitado en el Museo de las Motos Españolas en Alcalá de Henares para que conociese y porque me iba a deparar una sorpresa que me habían reservado. Me dijeron que subiese a la planta de arriba, que habían puesto un stand de las motos Puig y que me iba a encontrar algo que me iba a agradar. Y efectivamente, subí arriba y allí me encontré la que me dijeron que llamaban mi moto, la Krutwig Réplica, así le llamaban ellos, ¿no? Me hizo mucha ilusión. Era la moto que yo utilicé en el Trofeo Nacional de España de 75 centímetros cúbicos en 1977. Mira, veréis, en el año 1977 Puig tuve la suerte porque para que te elijan piloto oficial, además de ser, bueno, pues un poco bueno, pues necesitas tener suerte. Tuve la suerte de que Puig se fijase en mí y me eligiese como piloto oficial. Entonces tenía 17 años, era joven y era el más joven de los pilotos oficiales que había en la parrilla, en el trofeo. Y pues no lo sé, quizá también fuese el más joven de toda la parrilla, ¿no? Mirad, tengo aquí un cuadro con los pilotos que participamos en aquel trofeo. Mira, por ejemplo, este piloto, es Antonio Riera. Tenía 20 años, descanse en paz porque falleció. Aquí tengo a Clemente Puigdomenech, 22 años. Bueno, con 17 a 22 y 25, vamos a ver, entonces era una diferencia de edad muy acuciada, muy alta. Fernando Blanco, 20 años. Jordi Monjonel, 18 años. Aquí tengo también a mi compañero de equipo, Luis Bellido, 21 años, descanse en paz, ha fallecido. Aquí estoy yo, un chorbito. Entonces, tenía esta cara de tímido. Bueno, aquí tenemos a Francisco López, no puedo ver bien, 25 años, y un poco más allá a Tomás Escuder, 23 años. Bueno, todos éramos jóvenes, pero vamos, y un poquito más. Me han pedido a ver si puedo hacer un vídeo para poder explicaros a todos porque pareció que gustó lo que estuve hablando. Me he hecho una chuleta de las cosas que estuvimos hablando. Entonces, bueno, me han dicho que explicase cómo me llevaba la fábrica a las carreras. Yo entonces tenía 17 años y no podía llevar ni coche, ni moto, ni nada. Entonces la fábrica me llevaba en avión. Me llevaba en avión hasta el aeropuerto más próximo y en el aeropuerto me pasaba a recoger un taxi que me llevaba al circuito. Todo evidentemente me lo pagaba la fábrica. Era cómodo y me trataban muy bien, me cuidaban a cuerpo de rey. La descripción de mi moto. Mira, la moto que vais a ver, porque os aconsejo que vayáis a ver el Museo de las Motocicletas Españolas. Eso, vamos, no lo dejéis de ver porque es impresionante, precioso. La moto mía, la que vais a ver allí, bueno, esto de mía me halaga que me digan mi moto porque todos sabéis que una moto oficial no es propia. La moto oficial es de la fábrica, te la prestan para usar. Pero le llaman mi moto, lo cual me agrada mucho. La moto mía tenía dos carburadores. Uno por la admisión directamente a través del cárter, que era el segundo carburador, que mediante una válvula rotativa. Y luego la admisión normal, que la tenía a través de la falda del pistón y que entraba por la admisión clásica. Estaban tiradas por dos carburadores que no entraban en cascada, sino que entraban los dos a la vez. Las características de este motor es que tenía muchos bajos. ¿Cuántos de bajos? Pues casi te puedo decir que podrías hacer una zona trialera sin apretar el embrague. Muchos bajos. Y estoy echando una vistazo a la chuleta de las preguntas. Y tenía también otra de las características, que tenía un depósito bajado de altura para bajar el centro de gravedad. Tenía unas características de singularidad en el comportamiento, transmitía una sensación extraña.
una sensación que no es la propia de tener el depósito. El depósito iba camuflado para que la gente no supiese que lo llevábamos del centro de gravedad abajo. Esta característica la llevo yo, la llevé en el año 1977, la llevó Freddie Spencer, el campeón mundial de con Honda, la llevó en 1983. Y él también dijo, lo dijo 6 años después, que transmitía una sensación extraña. Extraña no quiere decir que sea mala, quiere decir que es diferente. Entonces, claro, cuando me preguntaban ahí en el museo, ¿qué es extraña? ¿Qué es la descripción que yo doy de extraña? Extraña es que cuando todos inclinamos en una curva, la sensación eran las curvas. Cuando todos inclinamos en una curva y giramos con las rodillas la moto, trasladamos una masa que sentimos. Entonces, ¿qué es la sensación que transmitía esta moto? Es como mover yo aquí las rodillas que las tengo en vacío. Es decir, que no siento nada, están huecas. Esa es la sensación, una sensación extraña. Hacías un movimiento de la moto en hueco. Una sensación rara, que evidentemente si los ingenieros la pusieron, hablando de los ingenieros, tenía 2 ingenieros que venían desde Austria, puesto por la fábrica, por la fábrica Puch en Austria, y que ellos eran los que se encargaban de poner a punto la moto. Era muy complicada de poner a punto, la ponían ellos 2 personalmente, porque llevábamos, además de 2 ingenieros, llevábamos también 2 mecánicos que venían de Puch Gijón. Entonces ellos se encargaban personalmente, era complicada de poner a punto. Entonces, pues, durante la puesta a punto, pues hacían que el ajuste de los otros carburadores tirasen a la vez. Luego también la suspensión que llevaba. La suspensión que yo llevaba delantera era una suspensión Marzocchi, que entonces era el último grito. Las motos no se miraba el precio, había que elegir lo mejor. No se miraba el precio. La suspensión trasera, yo creo, he estado luego consultándolo, yo creo que era Vettor. Amortiguadores Vettor, pero lo he estado consultando y parece ser que sí que eran Vettor. Entonces, creo que era una suspensión Vettor, amortiguadores Vettor que tenían el depósito de gas separado y lo llevan en la parte de arriba junto con el amortiguador que iba invertido para disminuir el peso no suspendido. Ya sabéis, el que sube el basculante para que tener menos peso posible, de tal manera que cuando pasas por entre baches, sea la rueda trasera la que va subiendo y bajando y manteniéndose el chasis en horizontal. ¿Vale? Para esto se conseguía dando la vuelta al amortiguador. Y también el depósito de gas poniendo también en la parte del chasis, ¿no? Las motos entonces, que en aquellos tiempos no tenían frenos de disco, eran frenos de tambor, adelante y atrás. Me acuerdo que los ingenieros me preguntaban si metía sexta. Era una preocupación que yo sentía. Yo tenía que aprovechar las 6 marchas que tenía la moto. Entonces me preguntaban, ¿en las rectas largas metes sexta? Para ajustarme los desarrollos. Ellos querían que la moto mía metiese sexta y la estirase en sexta hasta que apretase los frenos para poder exprimir más el motor. Bueno, el motor antes os he comentado que tenía muchos bajos. ¿Y cómo andaba de altos? Porque esta puede ser la pregunta. Bueno, yo necesitaba más altos. Las Derby iban muy rápidas sin altos. Las Derby eran motos preparadas por los ingenieros que hicieron campeón del mundo Ángel Nieto, o sea que eran máquinas muy rápidas, y había que llevarlas de vueltas. Yo estaba acostumbrado a conducir motos con régimen alto de vueltas y con un margen de utilización estrecho, porque cuando yo corrí en el año 77, tenía 17 años, yo corrí con 14 y 15 años, yo corrí con una Pulsar 125 de las que había que llevar subidas de vueltas. Aquí ya no tenían bajos, yo estaba acostumbrado a llevar motos con altos. Y me hubiese gustado que hubiese tenido más altos. La tobera de escape que hubiese estado más alta o lo que hubiese sido. Me hubiese gustado más. Necesitaba altos. Mi moto tenía muchos bajos, pero yo necesitaba altos. Ahí es donde las Derby estaban más veloces que nosotros. Los carburadores, estoy leyendo la chuleta, ¿no? Los carburadores, como antes he contado, no se abrían en cascada. En cascada hubiese sido que primero se abre uno y luego se habría seguido el otro, ¿no? No, se abrían los dos a la vez. Las 2 campanas de los carburadores subían a la vez. Y la potencia que daba, me preguntaron la potencia. Mira, la potencia, yo no sé qué potencia daría, porque en aquellos tiempos esto de los bancos de potencia, eso no se estiraba. Los ingenieros probablemente lo supiesen, pero no lo hablaban y no se lo preguntamos. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿cuánto andaba la moto mía oficial? La moto mía oficial andaba aproximadamente como una Pulsar 125 de la época de serie. Más o menos. Entonces,
tenían conocimiento los seguidores, los que estuvieron en el museo, que participaba yo con una Puig 75 en carreras locales de Gijón, de Asturias. Participaba contra las motos de 250 centímetros cúbicos y ganaba la carrera. O sea, era cuando Puig iba a las carreras regionales de la cercanía para hacer una exhibición de cómo andaban las Puig. Andaban mucho, pero claro, me puede preguntar alguien, oye, ¿y andaban más que una 250? No, no andaban más que una 250. Lo que pasa es que digamos que utilizábamos unas circunstancias que me permitían a mí, que era el que participaba yo, para intentar ganar, y les ganaba. Unas circunstancias que me eran favorables. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Pues una, que corríamos con barro. Cuando corres con barro, la potencia del motor ya se queda ya igualada, se nos igualan las cosas, no se quedan igual, porque entre una 150 y 35 oficial, que sería equivalente a una 125 de serie, pues siguen estando diferentes, pero digamos que el barro era uno de los elementos que me permitió. Yo estaba acostumbrado a correr en barro, ya sabes, yo soy de Bilbao y aquí en Bilbao está lloviendo casi todo el año. Entonces, los que éramos de Bilbao, todos teníamos la lección de pilotar en barro, la teníamos un poquito mejor que los demás. También en Asturias llueve, pero lo teníamos un poquito mejor. Entonces pilotábamos con barro. Y luego, pues, que los pilotos eran pilotos locales, no eran pilotos de competiciones nacionales. El nivel de los pilotos locales y pilotos nacionales era diferente. Digamos que había más diferencia. La diferencia entre el nivel que teníamos los oficiales y los pilotos locales. Entonces, esos dos elementos me permitían ya que me pudiese tutear y ganaba las carreras. Claro, esto para la fábrica Puig era un marketing extraordinario, porque era como decir, usted cómprese una Puig 75 que va a ganar a la 250 de competición. Y la verdad, pues ganaban, pero bueno, era un marketing enorme, ¿no? De tal manera que esto es cuando competíamos con las 75 contra las 250. Bueno, esto es lo que me han pedido que os grabe. Espero que os haya resultado entretenido. Y no olvidéis y acercaros a Alcalá de Henares, Museo de las Motocicletas Antiguas. Es precioso. Se dice que es el más completo del mundo, porque hay otros museos en el mundo, pero que tienen muchas motos, pero aquí tenéis la mayor cantidad de motos que se han hecho en España. Lo cual, si vais a uno de Japón, no tenéis todas las que se han hecho en Japón, tenéis de Japón, de tal, repartidas, pero aquí toda la mayor que se ha hecho en España. No sé si están todas, pero muchas. Muy bien hecho. Y luego, no se os olvide, subid a la primera planta, a ver mi moto, así le llaman, la Krutwig réplica. Subid a la primera planta, que me han dedicado además un rótulo arriba, muy bonito, con unas frases muy cariñosas, ¿no? Lo cual, pues tengo que agradecer, estoy muy agradecido. Así que no dejéis de ir. Saludos, Manuel Krutwig.